La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Pasado mañana iba a estar Zelensky en España, pero anoche a última hora se supo que el presidente de Ucrania cancela su visita. Después de meses de estancamiento en la guerra, Putin acaba de cambiar a su ministro de Defensa y ha emprendido una ofensiva que ahora mismo se centra sobre Kharkiv, la segunda ciudad del país. Zelensky clama para que sus aliados le envíen más ayuda, pero la situación se complica sobre el terreno, en ese contexto en el que ha cancelado su viaje. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, todo estaba preparado, iba a aterrizar mañana a las 8 de la tarde. El dispositivo de seguridad se había diseñado con mimo. Una visita que se llevó siempre con mucho sigilo porque oficialmente Moncloa nunca quiso confirmar la presencia del presidente ucraniano, aunque esa visita sí estaba en la agenda pública de la familia real, que tenía de hecho previsto el viernes un almuerzo con el presidente Zelensky. Anoche fuentes gubernamentales confirmaron a la SER que la visita se cancelaba. Como decías, la mala situación en el terreno de guerra es el motivo. Se aplaza por tanto la firma de un acuerdo bilateral de seguridad con España, un pacto clave para Ucrania porque pretendían sellar nada menos que el compromiso de nuestro país de seguir ofreciendo su apoyo militar, al menos hasta su ingreso en la OTAN. El presidente Zelensky quería garantizarse que España siga enviando armamento, que la industria española siga volcada con su país y que las Fuerzas Armadas españolas sigan adiestrando a las tropas ucranianas. El acuerdo está prácticamente cerrado, pero su firma tendrá que esperar. Bañuelos, gracias. Un abrazo. La visita de Zelensky era lo más relevante de una agenda política que aquí en España sigue centrada en los efectos de las elecciones catalanas. Ha sido que pasaran esas elecciones y volver a hablar de la amnistía. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Ayer el Partido Popular bloqueó la norma en el Senado con la oposición del PSOE. La amnistía, pues, volverá al Congreso. Esto es una operación mercantil entre políticos para comprar votos, desmantelando nuestra democracia. Estamos ante un acto de profunda corrupción política. Todo esto solo ha servido para celebrar su gran pantomima política y mediática. Para desarrollar su culebrón político, han vulnerado la Constitución con una reforma del reglamento exprés. El resultado del domingo ha abierto un dilema dentro del Partido Popular. Es la primera vez en décadas que los partidos soberanistas o independentistas no suman mayoría. La distancia entre el primero, que fue el PSC, y el segundo, que fue Junts, es la más amplia en años. Y el escenario lleva al candidato del PP catalán a decir que el procés ha muerto. Que el veredicto de las urnas es inapelable, en el sentido de que los catalanes han trasladado un mensaje y es el proceso se acabó, se tiene que acabar. Y yo lo que me comprometo es a ser leal a ese mensaje inequívoco que ha trasladado la ciudadanía catalana y me gustaría pensar que el Partido Socialista captaría ese mensaje, pero mucho me temo que van a seguir profundizando en el proceso de la mano de Carles Puigdemont. Eso, ese mensaje inequívoco, lo dijo Alejandro Fernández ayer a su entrada en la sede del PP en Génova. Es la tesis de otros dirigentes de su mismo partido, pero no es el diagnóstico que hace Feijóo. Queridos compañeros, el proceso no ha muerto, porque el sanchismo lo necesita vivo para subsistir en la Moncloa. El constitucionalismo que representa el Partido Popular es la única vía para salir adelante del disparate de haber entregado a una sola persona, Carles Puigdemont, el presente y el futuro de la política catalana y de la política española. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Más que un choque de interpretaciones, lo que parece que hay aquí es una estrategia, ¿no? Una decisión, la de seguir alimentando la idea de que Pedro Sánchez necesita el procés y aliarse con los independentistas. Así es, Feijóo venía a advertir a los suyos de que dar por muerto el procés supone asumir que la victoria de Illa es un triunfo del constitucionalismo y que implícitamente decir que el procés se acabó implica también una validación de la estrategia de Pedro Sánchez en Cataluña. Por eso, el líder del PP fijó ayer posición llamando a sus varones a evitar hablar de una nueva fase de distensión en Cataluña, porque hacerlo es reventar toda la estrategia de Génova, que es la contraria, acusar a Sánchez de revivir el procés. Feijóo quiere llegar a las elecciones europeas desgastando al presidente, acusándole de depender más que nunca del independentismo, de resucitar a Junts y de estar dispuesto a entregar la Generalitat a Puigdemont. Nada de esto tiene sentido si se asume, como hacía ayer Fernández, que el procés en realidad ya ha muerto. Feijóo, que quiere convertir las europeas en unas
segunda vuelta de las generales necesita ganarlas y hacerlo por goleada, y para ello sabe que debe conjurar el balón de oxígeno que han supuesto las catalanas para el PSOE. Mariela, gracias. A vosotros. Si esa es la estrategia del PP, la del PSOE pasa por dejar de hablar de la amnistía y del procés. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Porque también en Ferraz están mirando ya las europeas del mes que viene. Lo que van a intentar es que eso sea lo que ocupe la agenda. De ahí que Sánchez vaya incluso a comparecer para dar explicaciones sobre las acusaciones contra su mujer, para intentar anular el resto de polémicas. Sí, eso será el próximo miércoles en un pleno que va a suponer la reaparición de Sánchez en el Congreso, a donde no ha vuelto desde que publicó la carta anunciando la suspensión temporal de su agenda. El presidente tendrá que responder a las preguntas de la oposición sobre los negocios de su mujer. Lo había pedido el PP, pero la intención de la Moncloa es centrar esa comparecencia en la agenda internacional, los últimos acuerdos del Consejo Europeo o el inminente reconocimiento de Palestina. Ese va a ser el pulso que va a marcar la campaña que empieza la semana que viene, con el Ejecutivo tratando de poner el foco en asuntos de la agenda europea frente a una derecha que en Ferraz dan por hecho que va a querer centrarse en cuestiones nacionales. La contienda hasta el 9 de junio va a ir además en paralelo a las negociaciones para formar gobierno en Cataluña, y los socialistas saben que los resultados de esos comicios se pueden leer como un balance a la gestión del Ejecutivo, así que necesitan mantener movilizado a un electorado, el de izquierdas, que es al que más le cuesta votar en estas citas. Por eso la maquinaria está en marcha. Hoy presentan en Sevilla la candidatura de Teresa Rivera. El sábado estará la candidata con Zapatero en Cádiz y el domingo junto al presidente del Gobierno y Salvador Illa en Cataluña. Guille, gracias. Hasta luego. Los partidos nacionales condicionan su discurso a la próxima campaña, que es la de las europeas, y eso parece que vaya a hacer todo el mundo. Eso quiere decir que hasta que no pasen esas elecciones será difícil que haya avances en la negociación en Cataluña. Barcelona, Laura Pons, buen día. Hola, buen día. Porque de momento está cada pieza en su sitio. Para empezar, la de Oriol Junqueras, que dice que quiere quedarse y que será decisivo en lo que vaya a hacer ahora Esquerra. Sí, de momento Junqueras se queda. Aragonés se va y la número 2 del partido, Marta Rovira, mantiene el silencio. Los republicanos descartan entrar en el gobierno y piden a socialistas y a Junts que se pongan de acuerdo. Dice la portavoz del Ejecutivo, Patricia Plaja, que no es bueno que el gobierno esté en funciones. Ho hem dit, no és una bona notícia ni l'interinatge, ni un govern en funcions, ni La negociación para la investidura será complicada. El escenario está bloqueado por los vetos cruzados. Sin embargo, los comunes piden a Salvador Illa que se centre en formar un tripartito. L'acord entre el Partit Socialista i Junts jo crec que seria una mala notícia, seria no escoltar la nit electoral. El acuerdo entre PSC y Junts sería una mala noticia, decía Joan Mena, y Núria Parlon, la portavoz de los socialistas, insiste que no hay alternativa posible a la candidatura de Illa. Lo adequat seria que ens deixin governar amb la fórmula que siguin, que no bloquegin. Aparte de la investidura, se tiene también que negociar la presidencia del Parlamento. Es pronto, dicen los socialistas, para hablar del tema, pero aspiramos a tenerla, aseguran. Unas negociaciones ahora bloqueadas, nada se mueve. Por cierto, que una repetición electoral nos costaría a todos los ciudadanos 30 millones de euros. Laura, gracias. A vosotros. En Baleares, Vox presentó hace unos días una proposición en la que pedía al gobierno autonómico que haga lo que esté en su mano para evitar que haya divorcios. En concreto, instaba a la comunidad a contribuir a la prevención de las rupturas familiares mediante intervenciones de orientación familiar, de mediación u otras. Bueno, esa iniciativa se votó ayer en el Parlamento. Y el PP votó a favor. Mallorca, Mamen Municio, buen día. Buen día. El Parlamento ha dado luz verde a esta iniciativa de la ultraderecha de Vox con el apoyo del Partido Popular, una iniciativa en materia de familia con reclamaciones al Gobierno balear para que las políticas públicas promocionen la familia como institución, que ayuden a los padres a tener los hijos que deseen y cuando lo deseen, ayudar a superar las crisis familiares o reconocer el derecho de los padres a educar a sus hijos. El diputado de Vox, Agustí Boadas. Incidimos en el valor fundamental de la familia, en cómo mejorar la calidad de la familia y el bienestar de todas las familias, en legislar con perspectiva de familia. Boades, quien por cierto ha comparado las muertes de migrantes en el Mediterráneo con el número de abortos, que ha calificado como la primera causa de mortalidad. La oposición ha criticado estas políticas, lamentando que las iniciativas de Vox sean un ejercicio de nostalgia de una España que ya no existe. Mamen, gracias. Hasta luego. El mapa del tiempo sigue partido casi por la mitad. Calor en el sur y lluvias en el norte, Jordi.
Lluvia que a esta hora afecta sobre todo a Cataluña y es donde esperamos que llueva durante más horas, pero igualmente en forma de chubascos, con pausas en el resto de la mitad norte de la península, también en Baleares y en Canarias de manera más aislada. Durante la tarde irán formándose tormentas con chubascos que no serán generales, pero donde se presenten descargarán con fuerza. Y como decías, en el sur se mantiene el sol, algunas nubes, pero básicamente sol y calor durante la tarde. Un día más en el sudeste de la península, máximas que superarán los 30 grados, además con momentos de viento fuerte. En el mapa para entender el mundo. Hemos empezado con la situación en Ucrania después de que Zelensky haya cancelado su viaje a España previsto para pasado mañana. Putin quiere agitar la guerra, decidido a una nueva ofensiva sobre Kharkiv después de meses de estancamiento en el frente. Sigue en Kiev el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, al que anoche, por cierto, vimos así, cantando, tocando una guitarra. Lo hizo en el concierto de un grupo formado por veteranos de guerra en Ucrania. Una imagen de distensión. En Rusia, después de echar a su ministro de Defensa, el Kremlin detuvo ayer a un teniente general que fue durante años encargado de custodiar los secretos de Estado. En esa parte del mapa lo que habrá que ver son las consecuencias también de que Georgia, que aspira a entrar en la Unión Europea, haya aprobado la llamada ley rusa, pensada para perseguir a quienes sean considerados agentes extranjeros. Van a más las protestas que acusan al gobierno de represión, Bayo. Sí, la oposición georgiana lleva semanas denunciando la deriva autoritaria del partido gobernante, que ayer no dudó en emplear la fuerza policial para disolver la protesta ante las puertas del Parlamento en Tbilisi, en la capital, donde se votaba esa polémica ley de agentes extranjeros. Una norma que pone en riesgo la financiación exterior de organizaciones sociales y ONGs georgianas y que sigue el modelo impuesto por Vladimir Putin en Rusia para arrinconar a la oposición y a los periodistas incómodos. La portavoz de la Casa Blanca, de hecho, habla de una norma al estilo del Kremlin que genera grave preocupación en Washington y también en la Unión Europea, donde pretende ingresar Georgia desde hace años, y ese sueño podría verse puesto en riesgo de aprobarse definitivamente esta normativa que de momento la presidenta georgiana dice va a vetar. En Gaza, la madrugada ha dejado fuertes bombardeos al norte y al sur de la franja, también al este en la ciudad de Rafah y una noche más en varios campos de refugiados. Ha informado Al Jazeera de que hay al menos 5 muertos, entre ellos una madre y su hijo, en una casa en el centro de Gaza. En Estados Unidos, después de que hubiera paralizado el envío de 3.500 bombas a Israel, esto fue la semana pasada, ahora Joe Biden ha pedido autorización al Congreso esta misma madrugada para mandar allí $1.000 millones en munición para tanques y obuses al gobierno de Netanyahu, a pesar de las discrepancias por Rafah. Los estudiantes de Jaén, La Rioja y Salamanca son los últimos que se han sumado a las protestas universitarias pro-palestinas que se extienden pues por los campus españoles. Los alumnos de la Universidad de Barcelona, de hecho, llaman hoy a una huelga, coincidiendo con el aniversario de la Nakba, el desplazamiento masivo de los palestinos cuando se creó el Estado de Israel. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. En Cataluña, los universitarios hacen un llamamiento también a los estudiantes de secundaria que se sumen a la huelga para exigir que el Govern de la Generalitat y el gobierno español rompan relaciones con Israel. Los manifestantes piden compromisos firmes y medidas concretas para parar la guerra en Gaza. Dicen que no se puede mantener la complicidad con quienes están provocando el genocidio del pueblo palestino. La protesta de hoy llega cuando se cumplen 10 días de la acampada de un centenar de universitarios en el edificio histórico de la Universidad de Barcelona contra la guerra. Este mediodía hay convocada una manifestación que partirá de la plaza situada delante justo de este edificio central de la universidad. Sergi, gracias. A ti. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En Francia, los funcionarios de prisiones han convocado para hoy una jornada de protestas después del espectacular asesinato de 2 guardias en Normandía que fueron asaltados cuando trasladaban a un narco en un furgón policial. Les tendieron una trampa a la salida de un peaje, bloquearon el furgón y empezaron a disparar contra los agentes. Ángel Villascusa. Una emboscada a plena luz del día en la que resultaron heridos además otros 3 agentes. Los atacantes asaltaron el furgón en el que llevaban a un juzgado normando a la prisión de Rouen a Mohamed Amra, un preso de 30 años condenado por casos relacionados con narcotráfico y que estaba además imputado por el secuestro y tentativa de homicidio en Marsella en un caso de la semana pasada. El ministro de Justicia francés, Éric Dupond-Moretti: Ces réflexions, mais elles seront conduites
Dijo ayer, muy afectado, que harán todo lo necesario para capturar al preso fugado y a quienes participaron en ese asalto y que serán castigados con fuerza por unos hechos que califica como los más graves en más de 3 décadas en Francia. Las últimas muertes en la Administración de Justicia se remontan a 1992. Hubo ayer un ciberataque al Banco Santander contra una base de datos en la que, según el banco, no hay información de acceso o contraseñas que permitan operar con el banco. En todo caso, las entidades piden más protección porque solo el año pasado los ataques contra los bancos subieron más de un 50%. Jordi Fàbrega. Todos los datos confirman que los ciberataques son cada vez más frecuentes y que sus consecuencias son cada vez peores. El año pasado se comunicaron 4.414 ciberataques al sector financiero en todo el mundo. Es un 53% más que en 2022, según empresas del sector. Los reguladores bancarios llevan meses advirtiendo a los bancos de que tienen que estar preparados para responder a estos ataques, minimizando el impacto sobre sus operaciones. Lo decía hace unas semanas el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Lo que tenemos que lograr es que cuando se produzcan esos eventos, que insisto va a ser muy difícil de que los evitemos, las empresas, en este caso las entidades financieras, tengan la capacidad, ¿no?, de retomar sus actividades de la manera más rápida posible. Y de hecho el Banco Central Europeo lo está llevando a la práctica porque este año testará la respuesta de 109 entidades europeas a un ciberataque. Las organizaciones agrarias alertan de una nueva subida del precio del aceite en los próximos meses. De nuevo son las bajas existencias las que van a provocar un aumento en otoño, esto a pesar de que en el mes de abril se han vendido 96.000 toneladas de aceite tras haber bajado un 17% estos meses. Carlos Sevilla. En lo que llevamos de campaña, la producción de aceite de oliva es un 28% superior a la anterior, pero las existencias, lo que se almacena para enlazar una campaña con otra, están un 5% por debajo. Juan Luis Ávila, responsable de olivar de COAG. Nos podemos enfrentar a un enlace pues directamente nulo, porque aunque a finales de septiembre pueda quedar algo de aceite, necesitamos también aceite para el mes de octubre y parte del mes de noviembre. Es un escenario que nunca hemos vivido y un escenario que, en teoría, debería suponer incluso un alza en los precios del aceite de oliva en los próximos meses. Después de bajar casi un 17% en 2 meses, el precio en origen del aceite de oliva virgen extra ha repuntado un 4% en las últimas 3 semanas con datos disponibles. Y en 10 minutos el abierto. Hoy análisis con Mariola Urrea, José María Lasalle y Víctor Lapuente. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.